fundador de la Asociación Sonora Cibersegura. Muy buenos días, José Manuel. Muy buenos días, Karina, para ti y todos tus seguidores y seguidoras. Platíquenos de estos datos que son importantes y que se destacan en este primer Congreso Internacional Soluciones contra la Violencia Sexual. Bueno, es muy importante aclarar, Karina, que este congreso se va a llevar a cabo apenas los días 15, 16 y 17 de noviembre, organizado por la Asociación Civil Guardianes, que pues bueno, se encarga de concientizar, enfocada en prevenir la violencia sexual, principalmente contra niñas, niños y adolescentes. Ajá. Vamos a estar reunidos una gran cantidad de conocedores o trabajadores involucrados en estos temas. En nuestro caso estaremos también participando como asistentes en la parte de la violencia digital y que, como bien comenta, según datos también de la Secretaría de Gobernación en México, en el 2022 se registraron más de 22,410 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Y bueno, de estos casos, desafortunadamente, más del 93% fueron cometidos contra las niñas y mujeres adolescentes. Es decir, las mujeres siguen siendo las mayormente afectadas en cuanto a delitos sexuales se refiere, también en los espacios digitales y en los espacios físicos reales. Sí, es lo que quería nada más aclarar, José Manuel. No solo estamos hablando del espacio digital, sino el entorno en general, ¿o solamente es en el entorno digital? No, es en el entorno físico real. Las cifras que estamos dando, ¿no? Este tipo de violencia sexual es en la vida física real. Sí. Y los medios digitales se han vuelto, sin lugar a duda, un gran medio para cometer este tipo de abusos y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. ¿Es ahí donde inicia una comunicación o un acercamiento mayor o por qué son o están siendo tan importantes para cometerse este tipo de delitos, los delitos o agresiones sexuales? Bueno, hay diferentes líneas, desde la afectación a nivel psicoemocional, por ejemplo, que produce en los jóvenes varones el acceso a contenidos íntimos sexuales o pornográficos, que ya hay estudios de diferentes instituciones a nivel mundial que aumentan las conductas sexuales agresivas. Entonces, esta es una línea de influencia directamente sobre las niñas, niños y adolescentes. Otra línea es en donde los medios digitales están siendo utilizados como mecanismos de contacto de los abusadores, de los pederastas y de los pedófilos para cometer este tipo de abusos, y que van desde simplemente enviarle contenido sexual digital a la niña, al niño o al adolescente, sí, o hasta llegar a encuentros físicos reales que pueden terminar, en el peor de los casos, en trata de personas y explotación sexual infantil. O sea, es como un punto así de un foco, pero mega rojo de alerta, que puede ser un primer acercamiento, un primer contacto, pues que puede ser, ¿qué red? ¿El WhatsApp, el Facebook, el Instagram? ¿Qué redes sociales? Bueno, las principales redes sociales en las que se cometen este tipo inicialmente de abusos sexuales, donde por ejemplo un profesor, un familiar contacta a la niña, al niño o al adolescente, es a través de WhatsApp. En segundo lugar está Facebook. YouTube también es incluido, ahí principalmente contactos por personas desconocidas. TikTok también ya ha comenzado a volverse una plataforma en donde se están recibiendo amenazas por parte de desconocidos, de agresores, principalmente hacia niñas pequeñitas de entre 6 a 12 años, con contenidos sexuales explícitos o propuestas sexuales no solicitadas. Entonces, sí, los medios digitales se están volviendo el primer punto de contacto de los abusadores sexuales contra sus víctimas. Y esta parte es muy importante porque desafortunadamente, como padres y madres de familia, muchas veces no sabemos quiénes están contactando a las niñas o a los niños a través de estos medios. Sí, y hemos hablado de las falsas identidades también, ¿no? Que crees que estás platicando con cierta persona, con cierta edad, o con la misma edad de tu hija e hijo, y resulta de que pues hay falsos perfiles que tienen un objetivo, que es, pues, ya decíamos, desde alguna insinuación, pero también este delicado tema de trata de personas. Es algo duro.
Así es, Karina, y como bien comentas, pues bueno, el uso de las pantallas digitales y redes sociales puede aumentar y aumenta el riesgo de violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes, y esto principalmente se debe a que estos medios pueden facilitar el contacto con los agresores potenciales, así como el acceso a contenido sexual explícito, como ya comentábamos. Sí. Algunos ejemplos de cómo el uso de estas pantallas, internet y redes sociales puede estar relacionado con la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes, pues va desde que los agresores pueden utilizar estos medios para contactarlos, que es el famoso grooming, como se le conoce. Los agresores pueden utilizar medios para difundir contenido sexual explícito que puede normalizar la violencia sexual y hacer que las víctimas sean más vulnerables a ser agredidas. También las víctimas pueden acceder a contenido sexual explícito a través de estos medios, lo que puede confundirlas y dificultar su capacidad para identificar quién es la violencia sexual. Esto es muy importante también tenerlo muy en cuenta, Karina. Sí, y me gustaría también insistir en eso, en no minimizar, porque de pronto a lo mejor ante una mala comunicación, ante miedo, ante desconocimiento de no saber qué implica una agresión sexual a través de estas redes sociales, a lo mejor se minimiza, no se comunica al papá, a la mamá, a los tutores, y entonces se va haciendo esta bolita de nieve. ¿Cómo identificar una agresión sexual y qué hay que hacer cuando vemos que empieza este tipo de situaciones y que pensamos que no va a pasar a mayores y resulta que sí pasa, sí pasa? Sí, es muy importante como padres y madres, Karina, tener en cuenta que somos seres humanos, organismos vivos, que todo aquello que vemos, sentimos a nivel psicoemocional nos impacta de una u otra manera. Entonces, ¿quién no se ha reído, quién no ha llorado frente a una pantalla alguna vez en su vida, en el cine, en un celular, al ver un video? Entonces, es importante de entrada saber que estos dispositivos y los contenidos que vemos, que consultamos, influyen a nivel psicoemocional en nosotros con mayor o menor medida. Entonces, algunas señales, las principales para detectar que nuestras hijas e hijos están siendo víctimas de algún tipo de abuso o violencia sexual, es precisamente la conducta, ¿no? Esos cambios a nivel conductual en las actividades que realizan de forma común se ven modificados, ¿no? Por ejemplo, si antes salían a jugar a la calle o con amigos y ahora no lo hacen, tienen miedo de salir, permanecen encerrados o encerradas en sus habitaciones, dejan de comer o comen en exceso, comienzan a cambiar su lenguaje y empiezan a incluir palabras más negativas o de algún tipo de desesperanza, también son señales importantes y que posteriormente pueden convertirse en otro tipo de conductas que pueden llegar a consecuencias fatales, ¿no? Sí, como aquí el tema del suicidio, ¿no? Que hemos visto también. Aquí una pregunta importante es preguntarnos, en el caso de niños, niñas y adolescentes, preguntarnos si mi hija o hijo sufriera de un abuso sexual, ¿a quién quisiéramos que le contara primero? Y lógicamente la respuesta es a nosotros. Pero la pregunta más importante es, ¿existe el ambiente y las condiciones necesarias de confianza, de vinculación con nuestras hijas e hijos para que seamos las primeras personas a quienes se dirijan y nos cuenten esta situación? Es muy importante mencionar que lo más recomendado por los expertos a nivel psicoemocional es la confianza, pero también no estigmatizar el abuso sexual. Es decir, si te tocan aquí, está mal. Si sucede esto, está mal. Entonces, si enfocamos la cuestión, al menos hacia niñas y niños, de que el abuso sexual está mal, entonces al ser víctima de este tipo de abusos, yo siento que estoy haciendo algo mal. Sí, sientes culpa, ¿no? Una autoculpa. Exacto, aunque no sea mi culpa, pero los niños y las niñas no tienen concepción de esta parte moral todavía. Claro. Y esto es algo muy importante a tenerlo en cuenta, porque los estudios científicos ya demostraron que la maduración del cerebro de los seres humanos llega hasta entre los 28 y 31 años, Karina. Sí. Entonces, cuando somos niños, niñas o adolescentes, nuestra corteza prefrontal, que es la parte de nuestro cerebro encargada de todas las funciones ejecutivas, del control de emociones, del control de los impulsos, no está desarrollada.
Y todo aquello que esté fuera de ese contexto moral, ese contexto de reglas, de lo correcto y lo incorrecto, para los niños y las niñas va a ser un trauma muy profundo, que muchas veces no van a querer contar a sus padres o a sus madres porque van a pensar que ellos son los culpables de esa situación. Entonces, ¿qué es lo importante? Crear ese contexto, ese ambiente de confianza, de vincularidad y de no estigmatizar el abuso como algo malo, que lo es, no estoy diciendo que no lo sea, pero que para los niños sea una forma natural de contarnos qué está sucediendo. Sí. Si alguien te toca hijo, comunícate conmigo, pero no decirle que está mal, porque si le sucede, ¿qué va a pensar? Que eso está mal y no nos lo van a contar. Sí. No decirle que está bien, pero decirle, si esto llega a suceder, por favor cuéntame. Hay confianza, hacerle sentir que cuentan con nosotros, no solamente ante este tipo de situaciones. Si durante su vida no han tenido apoyo constante por parte de papá o mamá en situaciones muy sencillas, en esta situación de dolor y sufrimiento muy seguramente tampoco lo van a tener. Sí, y la niña o el niño va a crecer con ese trauma profundo que a final de cuentas en su vida adulta, como lo mencionan los estudios, pues va a representar muchos problemas que la ciencia ha demostrado que pueden ir desde enfermedades fisiológicas como la diabetes, enfermedades mentales como la demencia, la depresión, la ansiedad, entre algunos otros, y que van a afectar su vida para siempre. Sí. Entonces la pregunta que hay que hacernos es, ¿en mi hogar existe el ambiente adecuado para que mi hija o mi hijo, en caso de ser abusado o violado, tenga la confianza de acercarse a mí? ¿He creado ese ambiente? ¿Voy a ser la primera persona a la que se lo va a contar? Esas son las preguntas que hay que hacernos muy importantes. Y si no, la respuesta es negativa ante esto, hay que comenzar a crear ese ambiente y ese ambiente y esas condiciones de vincularidad y de confianza para que en caso de que llegue a suceder, que es algo que en todos los casos que se lleva a cabo este tipo de abuso muchas veces no se puede evitar. Sí, y la verdad que es muy cercano la persona que comete ese tipo de delitos muchas veces es en lugares que tendrían que ser seguros, como es el entorno familiar, como es la propia casa, como es la escuela, lamentablemente. Y bueno, a veces reducimos el tema de agresión o delito sexual a los tocamientos nada más, pero es más que eso. O sea, ya hemos hablado también de esto, no solamente es tocarlo, sino también es todo este tipo de insinuaciones, todo este tipo de situaciones que se están dando también a través de las redes sociales y que yo pediría no minimizar y pues trabajar, como hemos hablado también en la sección de los jueves, de la confianza y la comunicación con los hijos. Yo tengo que ir a la pausa, José Manuel, pero agradezco que nos haya dado esta información que me parece muy importante, sobre todo por los datos que se manejan, sobre todo por el tema también de lo que significan las redes sociales cada vez más para niños, para jóvenes, y pues este descontrol o este tsunami que parece que se nos viene encima. Así que bueno, ahí está este tema. ¿Dónde lo localizamos? ¿Dónde lo encontramos, José Manuel? Pueden buscar en redes sociales a Sonora Cibersegura, Facebook, Twitter e Instagram, Karina, y con mucho gusto vamos a poder apoyarlos y apoyarlos. Muy bien. Yo le agradezco muchísimo. Que tenga muy bonito día. Excelente día, Karina. Gracias.